Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Él pensaba que nos iba a ver después del 18 de septiembre, pero ¿cómo no lo íbamos a tener en hoy, un día que es tan importante? Ya creyó que estaba de vacaciones, pero no, y siempre nos dice, estoy aquí, porque obvio, hoy día es un día que queremos reflexionar y analizar, sí. Sí, es que se había despedido, nos Sí. había dicho nos vemos después del 18. Y aquí la tenemos. Nos está tomando una foto, mira, además. ¿Cómo estás, Lucas Serrano? Buenos días, ¿cómo están? Gusto de estar acá nuevamente. Siempre un gusto estar acá. Estamos siempre disponibles, como dice Ricardo Lago. Sí, siempre disponible. Bueno, Ricardo Lagos, que ha sido un actor en las últimas semanas bien importante. ¿Cómo llegamos, Lucas? Se lo preguntábamos ahí a tu colega, amiga también, Leslie Briceño, porque hoy día queríamos reflexionar un poco, sacarnos este barullo que hay en torno al 11 de septiembre y reflexionar dónde estamos. Son 50 años, no es poco. Y pareciera que no hemos avanzado, la sensación, o por lo menos en los días previos, es como que no hemos avanzado mucho, todo lo contrario, pareciera que como que retrocedimos un poquito en avanzar en esta herida que no se cierra. Alguna vez se decía que por ahí cercano a 1930, 1950, incluso un poquito antes del gobierno de Allende, todavía había gente que estaba muy dividida por la guerra civil de 1891, que fue la guerra que termina finalmente con el gobierno de Balmaceda, donde se agarraron el Congreso contra el presidente de la República. Ahí hubo una pelea interna entre el ejército y la marina, que termina con la victoria de la Marina por sobre el ejército y la instauración de lo que fue el parlamentarismo a la chilena. Y mucha gente todavía, porque no podía superar el trauma que había generado la traición a Balmaceda, la traición al pueblo, etc. Y obviamente, sin duda alguna, el quiebre institucional del 73 es uno de los tiempos más particulares de nuestra historia, porque era un momento, y si uno mira la transición que viene ocurriendo desde la llegada de Arturo Alessandri al 32, ya con la Constitución del 25, los gobiernos radicales, después Carlos Ibáñez del Campo, había una sensación de progreso en el país, más allá de que también habían unos problemas de manejo económico que terminaron explotando también en el 70. Pero si uno lee frases como la de Elwin, se hablaba en esa época que ellos estaban muy orgullosos de la democracia que habían logrado conseguir. Por lo tanto, tampoco se esperaban que ocurriera un quiebre institucional al nivel que se ocurrió, porque toda la clase política en ese momento estaba muy orgullosa de la historia política que estaba construyendo Chile en esa época, y sin duda alguna esa década, yo diría desde más o menos desde el 60 hasta el 73, muchos actores pusieron de su parte para que lo que ocurrió terminara ocurriendo. Obviamente hoy día, con el paso de los años, hay mucha información o hay muchas formas de abordar este tema y también las pasiones están a flor de piel, que hace que la gente reaccione de manera súper pasional frente a un hecho que, para bien o para mal, ya está escrito, pero sin embargo nos genera algo por el impacto. O sea, la primera vez que alguien puede ver una imagen de el Palacio de la Moneda siendo bombardeado, por ejemplo, no es algo sencillo de digerir. Es cierto, sí, que debido a que Chile en este momento se encuentra en un proceso bastante divisorio, es muy claro que era lógico que este proceso lo íbamos a enfrentar de una manera donde, más de tratar de llegar a un punto de acuerdo, estamos hasta el día de hoy peleándonos por la figura sobre la justificación, si quién fue o no fue, más que de tratar de llegar a un punto de unión por sobre, bueno, cómo somos capaces de entender una historia para poder construir lo que viene hacia adelante. Ahí también, Luca, y parte de lo que se ha ido conversando tiene que ver con, y lo que se ha mencionado también de parte de algunos de oposición, siempre mirar hacia el futuro. Desde el punto de vista de hoy día, cuando vemos esta polarización y también quizás cómo afecta la contingencia, de la postura política hoy día de quienes son gobiernos, ¿cómo se avisora, por ejemplo, de aquí a cuando estemos conmemorando los 60 años? Porque también hablábamos de cómo había estado los 40 años en que había también una decisión, había un relato distinto, Sebastián Piñera en el fondo también tenía un relato distinto, por lo tanto,
cómo cuando vemos a futuro, qué cosas podrían cambiar de acuerdo a cuando pasen ya 10 años y qué tan está cruzado por la contingencia más que por lo que realmente pasó y realmente las opiniones respecto a lo que pasó ese día, más sobre lo que también el momento en que se vive cuando se está conmemorando. Pues hoy día obviamente tenemos un escenario distinto a cuando se conmemoraron los 40 años. Sí, y es complejo hacer una lectura hacia adelante porque nuevamente va a depender mucho de quién va a estar gobernando en 10 años más. No me atrevería a decir quién va a estar gobernando en 10 años más. Y obviamente también cómo utilices este tema. Hoy día yo creo que el gobierno ha utilizado el tema para poner un punto, lo trató de poner en agenda, lleva hace rato trabajando en el tema de los 50 años, incluso no con tan buenos resultados, porque generó ese desorden cuando tuvo que salir Patricio Fernández con las presiones del Partido Comunista, pero también precisamente es para, sobre todo considerando, si uno ve el esfuerzo que ha hecho el gobierno para pedir declaraciones de otros presidentes y líderes internacionales, condenando un poquito y hablando de el valor de la democracia, hablando del valor de la institucionalidad. Obviamente el gobierno de Gabriel Boric lo ha tratado de hacer para usar un punto que a mi juicio me parece válido en el sentido de que hay que recordar que la democracia es súper frágil y la república en general es súper frágil. Vivimos en un tiempo súper privilegiado en la historia de Chile porque no hemos tenido que ganarnos nuestros derechos a voto, ni hemos tenido que pasar muchas pellejerías a nivel político, ni una guerra. Entonces, vivimos en una época donde damos por sentado que las instituciones funcionan y damos por sentado que podemos tener elecciones y elegimos a nuestros representantes, más allá de la calidad de ellos. Eh, pero eso todo puede cambiar y puede cambiar muy fácil. Puede ser que en 10 años más ocurra otra situación que nos deja un poquito en el olvido el 11 de septiembre, o todo lo contrario, puede ocurrir una situación que nos ponga aún más, nos haga mucho más puntos de balance, porque la historia igual tiene estas características de ser bien cíclica, la verdad, a lo menos espiral. Y obviamente hay hartos puntos que uno puede hacer de la década del 70, de un poquito antes, con el tiempo de Chile. O sea, hay bastantes diferencias, pero siempre hay ahí puntos donde uno puede aprender por algo. Hay una frase que dice que la historia es la maestra vita, que nos enseña mucho porque más allá y ahí es donde yo siempre en este tipo de fechas, más allá de tratar de interpretarla o apelarla o apasionearnos por la historia, yo creo que el proceso está en aprender. Y qué vamos a aprender también de aquí a 10 años va a ser interesante para ver cómo tomamos una futura celebración o conmemoración, dependiendo de cómo esté también la algidez política del momento. Y ahí también, Lucas, cuando hay algunos actores que hablan, cuando se les pregunta sobre esta fecha, de miremos hacia el futuro, ¿qué deberíamos entender entonces por esa frase como de que a lo mejor no nos detengamos en esta conmemoración? Porque han salido mucho en el fondo que no están reivindicando tampoco lo que pasó, pero como que siempre en sus declaraciones o en su balance están diciendo, no, es que mejor hay que pensar en el Chile del futuro. Siempre Hay la problemas palabra, reales, escuché claro, también el otro también. día, problemas Entonces, reales. ¿qué es el futuro en este contexto? Qué pregunta, ¿qué es el futuro? En este contexto Claro, cuando pero Te es dijimos que que veníamos hoy día profundo. Sí, es verdad, pero lo conversamos un poco la semana pasada, porque es un punto que uno igual puede entender desde cierto punto de vista, entendiendo que obviamente hoy día tenemos un montón de desafíos que no tienen necesariamente que ver con lo que ocurrió en la década del 70. O sea, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas o sea, ustedes mismos lo decían, si el canciller Frank Claver no puede andar tranquilo por la calle, ¿qué le queda al resto de los mortales? Tenemos problemas a nivel de crecimiento económico, con un año económico que se viene muy complicado. Acá en Biobío tenemos un problema vial extraordinario que no tiene nada que ver con el tema del golpe de Estado, y así podemos enumerar un montón de cosas que son desafíos que tenemos hoy día en el Chile de hoy día, que obviamente no se tienen ni se vinculan a esa época donde realmente caíamos en una lógica de ideologías más utópicas. Entonces, ahí hay un punto, sí, efectivamente, hay tantas cosas que hoy día tenemos que solucionar que quizás darle mucha vuelta a lo que ocurrió en el 73 también no aporta mucho. Ahora, en contraposición, también lo que hablábamos es que es difícil pedir después de el trauma
que se produjo debido a ese quiebre institucional, a la gente que lo vivieron, las familias que se separaron, la gente que nunca más apareció, el hecho de que incluso antes del golpe militar nos estuviéramos dispuestos a matar por pensar distinto. Es difícil pedir que haya gente que no dé vuelta a la página. O sea, hay gente que decir como, bueno, dejemos de hablar de esto y avancemos, porque yo creo que van a ser dolores que incluso van a trascender generaciones. Por eso yo les partía diciendo que hay mucha gente que incluso hasta antes del 73 seguía hablando de la guerra civil, siendo que ya la guerra civil ya había sido y no había mucho más que hacer. Entonces, es difícil, entendiendo que obviamente hay muchos desafíos que tiene Chile. O sea, yo creo que hoy día Chile está en uno de sus momentos más complejos desde el regreso a la democracia, a nivel de no tenemos una hoja de ruta clara de lo que queremos frente a los problemas que tenemos y no tenemos una estructura clara de cómo solucionarlo. Por lo mismo, yo entiendo dónde viene eso, pero es difícil pedirle a un país que hasta el día de hoy se ve tan dividido, tan herido. O sea, es cosa de sacar este tema en cualquier parte y uno va a ver la división, las pasiones que genera. O sea, es difícil pedir racionalmente superar algo que evoca emocionalmente. Y eso creo que es la situación que nos estamos encontrando hoy día. Y ese también es uno de los desafíos de la política. Creo que nuevamente te demuestra que si más allá de quién tiene la razón o quién no, el hecho de que nuestra clase política no haya podido unirse en dar una declaración te demuestra que es un tema que genera división. Y por lo mismo quizás muchas otras personas dicen, bueno, ¿para qué vamos a hablar de un tema que lo único que hace es dividir? Y algo muy chileno. O sea, si uno probablemente a más de alguien que nos está escuchando o ustedes mismas, algún momento en su vida le dijeron, es que en la mesa no se habla de política. Y eso se debe precisamente por el proceso de que nos divide. Ahora, a consecuencia creo eso que nos hace incapaces de conversar de política, menos de un tema como este, que genera tantas pasiones y que incluso decir una palabra media particular puede generar en sí misma una pelea, un enojo. Entonces, se hace difícil y por eso también uno entiende que haya personas que prefieren no hablar de este tema y dicen, bueno, hablemos de temas de hoy día, del presente, porque tema del pasado se hace algo complejo de hablar o es algo más delicado por las pasiones que puede despertar. Lucas, y ahí lo hemos estado haciendo bien porque tú mencionabas el tema de la democracia es súper frágil y también se escuchaba a varios actores, expresidentes, gente que está muy metida en la política que decía, el quiebre de la democracia no puede ocurrir nunca más. O sea, podemos estar en desacuerdo en un montón de temas, pero todos tenemos que confluir en que la democracia no se puede perder, que tiene que ser, en el fondo, la luz que nos guíe como sociedad. ¿Estamos haciendo bien esa pega para que, no sé, nuevas generaciones, gente que quizás de repente dice, no, en realidad a mí el tema de la política, no, yo no me quiero meter, pero para que en el fondo tengamos grabado que la democracia la tenemos que cuidar todo, que en el fondo es pega de todos? Mm. Con nuestros pequeños aportes, ¿estamos haciendo bien esa pega o no? Pareciera que no. Sí, es que ojalá, esperemos, pero es complejo porque la democracia eh, tiene, tampoco es no es una herramienta perfecta. La democracia no es algo en sí mismo virtuoso, sino es quienes participan del proceso democrático es la que la tienen que hacer virtuosa. Por ejemplo, si tú no participas de los procesos democráticos relativamente informados, puede que la democracia tampoco cumpla su objetivo, porque finalmente la democracia termina convirtiéndose en el gobierno de los populares, de que todos expresan su voluntad hacia lo que se considera más popular. En la idea romántica está que la gente es capaz de considerar lo más óptimo o la persona más idónea como la persona más popular. Ese es como, si uno va a lo griego, ahí encuentra esa idea romántica de la democracia. Es complejo hoy día ver eso, porque hoy día la democracia es súper manipulable. Lo hemos visto como, por ejemplo, ocurrió con el caso de Cambridge Analytica, donde se habla que a través de manipulación de información de redes sociales se han intervenido elecciones y que hoy día eso es súper fácil de lograr. Hoy día la verdad es que debido a las noticias falsas, también debido a la forma como las personas se informan o cómo se acercan los procesos democráticos, se hace muy difícil cuidar la democracia, porque también la democracia y la política en sí misma tiene que ver con el hecho de poder consensuar, si finalmente la democracia es cómo nos ponemos de acuerdo.
O sea, la democracia es un mecanismo para ponernos de acuerdo que nos entrega la política. Entonces, si no estamos dispuestos a conversar, si no estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, si no estamos dispuestos a informarnos, si no estamos dispuestos a encontrar puntos de unión, se hace probable también que la democracia empiece a perder un poco su sentido. O sea, si los próximos gobiernos que vamos a tener, como los que hemos tenido, va a ser que, bueno, quien logre la mayoría va a tratar de imponerse hasta que pierda popularidad y llegue el siguiente y haga exactamente lo mismo, eventualmente eso nos puede traer un problema. Si finalmente en política los conceptos de cooperación, confianza, unidad, tienen un valor que hoy día en verdad cuesta encontrar porque frente a quienes se posicionan, uno dice, no, es que yo no, ninguna posibilidad que yo trabaje con esta otra persona, o yo no me voy a sentar en la mesa con la otra persona, pero lamentablemente para avanzar necesitamos que se sienten a la mesa, si no, vamos a tener que sentarnos, vamos a tener que avanzar con los que sí se quieran sentar, que cada vez son más pocos, entonces obviamente siempre hay un riesgo para la democracia. Vuelvo a repetir, en la década antes del gobierno de Allende, incluso durante el gobierno de Allende, mucha gente jamás pensó que iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo. ¿Por qué? Porque la gente se sentía muy orgullosa de la democracia que había construido Chile desde el fin de la guerra civil hasta esa época. Y eso, ¿por qué no nos puede? Ojalá que nunca más pase, pero la historia nos dice que este tipo de situaciones, o sea, que la institucionalidad es tan frágil como la capacidad que tienen las personas de cuidarla. Lucas Serrano, nuestro columnista en este 11 de septiembre, día en donde se cumplen 50 años del golpe de Estado y que por supuesto va a ser una jornada en donde vamos a escuchar varias declaraciones y donde esperamos también se pueda hacer en lo que nosotros intentamos hacer hoy día en el programa, de reflexión, de conversar, de quizás aunar posturas dentro de ciertos temas que a lo mejor para todos sean importantes. Sí, pero también me quedo con lo último también que dice Luca respecto a hablar y conversar en los temas, porque también últimamente muchas personas se quedan con una línea de lo que escucharon y se cierran y ya no quieren conversar más y eso hace también que finalmente tengamos hoy día algunos políticos que, claro, están con estas frases como para reaccionarias, pero no hay una conversación de profundidad sobre algunos temas, de análisis, de debates. Hoy día se ha estado perdiendo porque, claro, la gente como que no quiere hablar de otros temas porque, ¿para qué si vamos si vamos, qué lata, que vamos a ponernos a pelear? Entonces, pero es importante que al menos se conversen, que conozcamos también algunos procesos y que no nos restemos finalmente porque, bueno, todos tenemos que ir a votar también. Así es. Lucas, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy. Y ahora sí que te damos vacaciones. Ahora Un gusto. 18. No se preocupen, para lo que están ahí el teléfono está con la batería llena. Y eso sí, como reflexión final, entre el 70 y el 73 ocurrieron muchas cosas en Chile. Entonces, el quiebre democrático no es univariable, no es porque pasó una sola cosa, sino se confabularon muchas cosas. Por lo mismo, es un periodo muy interesante de estudiar y un periodo que no hay que tomarse a la ligera como la primera declaración pasional que se te venga para poder representar bien lo que ocurrió. Eso, buena semana, que estén muy bien, nos estamos viendo. Para ti también, Lucas. Buena Gracias, semana. Luca. Lucas Serrano, nuestro columnista, acompañándonos como todos los lunes. Bueno, él viene cada 15 días, pero hoy es un lunes en donde queremos reflexionar y lo vamos a seguir haciendo acá en nuestra radio El Conquistador